Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos nuevamente para seguir aprendiendo ahora con el tema de hermenéutica. Bueno, sin más preámbulo, hermanos, vamos a ir directo a nuestro estudio, ya que tenemos el tiempo limitado. Pero bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que van a sumarse a este canal, a los hermanos de la iglesia local, a los amigos en Cristo, en otras ciudades que nos siguen, a las misiones también, que hemos estado participando ya desde que comenzó la pandemia y hemos ya aprendido algunos temas. Espero que sean de mucha bendición y que tengan una repercusión directa en el crecimiento personal, y esto se refleje también en las familias y también en el impacto de la iglesia local. Pues bueno, vamos a ir entonces directamente a nuestra presentación en esta hora, y el subtema que hoy nos toca abordar dice: hermenéutica, la ciencia de la interpretación. Hermenéutica, la ciencia de la interpretación. Es la lección número 3 en nuestro manual que ustedes ya tienen ahí, y hoy voy a tratar de resumir porque la lección es un poco amplia, pero tengo la seguridad de que ustedes tienen el libro y pueden volver a él para algunos ejemplos, ya que yo solo voy seleccionando algunas partes, no profundizo en todo porque pues es amplia la lección de este material. Bien, cuando estudiamos hermenéutica tenemos que aprender el significado de hermenéutica, y todos los materiales te van a hablar que en el mundo griego, o en la mitología griega, Hermes era el mensajero de los dioses, aquel que interpretaba la voluntad de los dioses. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque algunas palabras que tenemos en la Biblia primero estuvieron circulando en el mundo secular, y algunas podemos decir, fueron formando parte, de la jerga o de las palabras teológicas de la iglesia. Tal es el término de eclesía, que era una palabra para referirse a las asambleas en el tiempo de los griegos, pero que después fue tomando forma de iglesia hasta que pues casi la palabra eclesía es más usado en el contexto de la religión y de la vida cristiana. Así pasó con Hermes, era un dios entonces en el tiempo de la mitología griega, y de ahí surge lo que se conoce como la hermenéutica, haciendo alusión a este dios, y entonces ya sabemos más o menos hacia dónde nos quiere llevar esta ciencia, ¿verdad? A poder interpretar no solo la Biblia, sino también otro tipo de literatura. Bueno, la hermenéutica entonces se ocupa de transmitir un mensaje que sea entendible para todos. De eso se trata la hermenéutica. Tiene también el propósito de establecer pautas y reglas de interpretación. Esto es muy importante porque de lo contrario quedaríamos a merced de nuestras emociones o de nuestros sentimientos y terminaríamos interpretando de manera subjetiva la escritura, como veíamos hace 8 días. Si vivimos en una época muy hedonista, podemos terminar siendo cristianos sensuales que solamente abracen algunas ideas o algunos textos, y con el peligro de interpretarlo de manera subjetiva o de manera personal y desvirtuar el texto o el propósito que tenía Dios al transmitir esa palabra. Por eso entonces es importante aprender de esta materia. Es una ciencia desarrollada, y bueno, cuando escuchamos la palabra ciencia nos habla de algo que debemos estudiar a profundidad porque tiene cierta complejidad. Pero bueno, no se preocupen porque este curso es meramente introductorio y que pretende mostrar de manera panorámica en qué consiste esta disciplina. Yo creo que está pensado en las iglesias y en los hermanos que no han ido a un seminario, pero que quieren tener nociones de qué se trata esta ciencia. Así que, hermanos, es maravilloso, ¿verdad? Porque nunca dejamos de aprender. Creo que Dios nos ha dado la capacidad como seres humanos de seguir conociendo más y de seguir aprendiendo cosas. Así que, pues bienvenidos entonces al estudio de la ciencia de la interpretación. Tiene también el propósito la hermenéutica de salvaguardar de los errores de interpretación que pueden surgir en una persona que no tiene este conocimiento, o en una iglesia o en un liderazgo que no tiene una sana hermenéutica. Y esto es bueno, hermanos, que todos los conozcamos, porque ¿cómo vamos a identificar una predicación o una enseñanza que no está, podemos decir, de acuerdo a nuestros dogmas o de acuerdo a nuestra teología o de acuerdo a nuestra Biblia, si no sabemos, si no tenemos reglas?
Sería como jugar fútbol sin árbitro, sin reglas, con 2 balones, con 40 personas. Sería un problema muy grande dentro de las iglesias y eso muchas veces también lo vivimos, así que debemos estar pendiente de esta materia muy interesante. Bueno, lo primero que enseña la hermenéutica es que hay un tema que se va a abordar en todos los sentidos, que tiene que ver con la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos que la Escritura es su propio intérprete. Esta es una frase acuñada por los reformadores. Lutero decía que la Biblia se debe interpretar con la Biblia misma. Bueno, la primera parte dice, es la regla que la Escritura debe interpretar a la Escritura. Este es un principio básico. La misma Escritura se explica a sí misma y lo vamos a ver más adelante que hay pasajes en la Escritura que parecen un tanto sombríos o difíciles de entender, pero que el Espíritu Santo nos revela en un pasaje más adelante o en otro libro esta enseñanza de una manera más profunda y de una manera más amplia. Así que de entrada, hermanos, la Escritura se defiende a sí misma. No necesitamos entonces como veíamos hace 8 días, de un clero o de un grupo de gente erudita, porque la misma Biblia es su propio intérprete. Apréndanse de memoria esto. La Escritura es su propio intérprete y la analogía de la fe es la regla que la Escritura debe interpretar a la misma Escritura. Es decir, si hay un tema que tú tienes en mente o que has escuchado, pero que no está enseñado a través de toda la Escritura, debe abandonarse. Bien, ninguna parte de la Escritura, seguimos hablando acerca de la analogía de la fe, ninguna parte de la Escritura puede ser interpretada de tal forma que cree un conflicto con lo que está claramente enseñado en otra parte de la Escritura. Hay muchas sectas o muchos grupos sectarios que han abrazado una escuela o han predicado un mensaje solamente basado de un versículo o de un pasaje de la Escritura y no está presentado o no está enseñado en otras partes de la Biblia. Entonces hay una contradicción. Ninguna parte de la Escritura puede ser interpretada de tal forma que cree un conflicto con lo que está claramente enseñado en otra parte de la Escritura. Quienes hemos profundizado un poco en la Biblia, nos sorprendemos de ver cómo la Biblia tiene un solo tema, aunque hay brechas, ¿verdad?, de muchos años entre un libro y otro, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo, ¿verdad?, que los separa, pero los temas se conectan. Las profecías, por ejemplo, que fueron dichas muchos años atrás, tienen su cumplimiento perfecto en Cristo. Y vemos la historia de la redención como una sola historia, como una película que tuvo un principio, que tuvo un desarrollo y que va a tener una conclusión. No vemos la Biblia como pedazos de historia o capítulos que no tienen conexión y que no se contradicen. Eso es la analogía de la fe. Todos están en sincronía. Bueno, la analogía de la fe es posible ya que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Ya sabemos, esta doctrina es cardinal y fundamental. Creemos en la revelación plenaria de Dios, creemos que Dios inspiró su palabra usando a hombres comunes y ordinarios, pero su Espíritu Santo les guardó, les preservó para que el producto final fuera la voluntad de Dios. Sabemos que fueron hombres usados que vivieron en diferentes épocas, con diferentes oficios, pastores, reyes, de diferentes nacionalidades, que vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo, su energía, su carácter. Vemos a Pedro el que es aquel que le gusta hacer las cosas, el impulsivo. Vemos a Juan, el amoroso, el hombre tranquilo, el que pues se llevaba muy bien con Jesús. Dios respetó sus personalidades, lo vemos en sus cartas. El apóstol Juan dice, hijitos, amados, pero el producto final es la palabra inspirada de Dios. Por eso es posible que haya esta analogía, ¿verdad?, de que la Biblia se defiende con la Biblia misma. Es consciente y coherente, tiene un mensaje que es coherente, como ya hemos explicado, y entendemos que Dios jamás se contradeciría a sí mismo. Fue el Espíritu Santo que guió a estos hombres y por lo tanto hay un solo autor que está plasmado, que vemos sus pensamientos, que vemos su sentir a través de toda la Escritura.
Si has tenido la bendición de leer algún autor, voy a mencionar algunos por mencionar nada más, a Sproul, a Jonathan Edwards, a Piper, a Spurgeon, al que tú quieras, vas a darte cuenta que tienen varios libros. Algunos hablan del matrimonio, otros hablan de la Biblia, del pecado, pero siempre tiene ese tinte, siempre tiene esa característica y esa peculiaridad del autor. Queda plasmado su personalidad, queda ahí revelado lo que él es. Así la Biblia, hermanos, al ser un libro, pues vemos literalmente al Espíritu Santo obrando en cada página de la Escritura. Bueno, dice Dios, entonces jamás se contradeciría a sí mismo porque solo tiene un solo autor. Esto es lo que nos enseña la analogía de la fe. Ahora, cuando también leemos la Biblia, a veces nos damos cuenta que hay unas aparentes contradicciones. A veces decimos, ¿cómo es que Gálatas habla acerca de la fe sin obras y Santiago nos habla acerca de las obras sin la fe? Y cuando tú estudias un poco más a profundidad te vas a dar cuenta que esas aparentes contradicciones desaparecen. Dice el doctor Sproul que debemos aplicar la filosofía de la segunda mirada. Ahí me equivoqué, es la segunda mirada, es cuando vemos aparentes contradicciones, ¿sí? Hay libros que de pronto nos parecen que lo que se presenta contradice a otra verdad en el Nuevo Testamento, pero como ya les dije, cuando volvemos una segunda mirada, cuando profundizamos, cuando estudiamos el contexto y analizamos la teología, llegaremos a la conclusión que realmente no hay una contradicción. Eso nos ha sucedido. Yo tengo algunos pasajes que me causaban un poco de conflicto, pero cuando profundicé un poco más en la raíz, en el original, en el contexto, entonces llego a entender a cabalidad lo que realmente nos quiere decir. Bueno, ahora vamos a interpretar la Biblia literalmente, interpretando la Biblia literalmente, no de manera literalista o no de manera legalista. Esto es muy, muy diferente. Una interpretación literalista de la Escritura interpreta tal cual está, así como lo encuentra, sin hacer una exégesis, sin ver a dónde iba dirigido, cómo lo entendieron los primeros lectores. Eso sería una interpretación literalista. Pero cuando nosotros hablamos de interpretar la Biblia literalmente, queremos decir lo que Lutero enseñó. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. Es decir, como literatura, nos acercamos a la Biblia como literatura. El significado natural de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo con las normas de la gramática, de acuerdo a las normas del lenguaje, de la sintaxis y del contexto. Cada libro tiene una literatura diferente. Lo vamos a ver un poco adelante, pero voy a adelantarles. ¿Se acuerdan cuando vimos el estudio del libro de los Salmos? Hay ciertas reglas propias del género literario, de la literatura de los Salmos, que deben ser respetados para no violentar su significado. Cuando lees Proverbios, de la misma manera. Cuando te acercas a un libro histórico, también hay normas de la narrativa que tú tienes que aprender a leer. Hay una trama, hay unos personajes, hay cierta tensión, tú tienes que ver todo eso. Es diferente cuando te acercas a una carta, donde tienes que ver el remitente, cuál era el propósito, qué es lo que se estaba desarrollando en esa comunidad donde llegó la carta. Te acercas a un himno de manera muy diferente a cómo te acercas a una carta de amor. Así que interpretar la Biblia literalmente quiere decir interpretarlo tal y como aparece en las Escrituras, aplicando a cada contexto y a cada forma literaria las reglas propias de ese libro. Distinguimos entonces entre el estilo de las narraciones históricas y sermones, etc. Leemos diferente un sermón, ¿verdad? Cuando tú escuchas un sermón dominical, tienes un oído diferente, estás interpretando diferente a cómo te acercas a una conferencia. Por ejemplo, en este caso estamos escuchando un estudio, es muy diferente a una predicación bíblica. Aquí casi no he leído ahorita versículos de la Biblia, ni he hecho aplicaciones del texto, porque es un espacio diferente. Bueno, viendo qué recursos retóricos usó el escritor y qué efectos quería lograr en los oyentes. Aunque esto no viene en el material de Sproul, yo quiero explicar un poquito, muy rápido esto. Llevamos ya 14 minutos, se va muy rápido el tiempo. Por recurso retórico,
es el formato literario que usó el escritor. Vamos a suponer que yo soy el apóstol Pablo y quiero motivar a la iglesia de Corinto a que pues, se ame, porque pues, ahí en la iglesia de Corinto hay muchos dones, hay mucha capacidad intelectual, mucha variedad, pero no hay amor. Entonces yo tengo la opción como Pablo, imagínense a Pablo ahí diciendo cómo los motivo al amor. Les pongo un poema del amor, les pongo un canto del amor. Y bueno, sabemos que Pablo escribe un himno acerca del amor, 1 Corintios 13. Su formato, su recurso literario es un himno o un poema al amor. Y Pablo quería lograr algo en los oyentes. Yo me imagino que quería despertar pasión por el Evangelio, pasión por Dios. Y eso es lo primerito que debemos preguntarnos cuando leas un pasaje de la Biblia. ¿Qué recurso retórico usó el escritor y qué quería lograr en mi corazón o en mi vida o en la vida de la iglesia con este recurso que él escogió? Esa es una de las primeras preguntas que tú debes hacer para interpretar la Biblia de manera literal. Un ejemplo, lees el Salmo número 23 y te haces la pregunta, ¿qué despertó en ti? ¿Qué despierta el Salmo 23? Bueno, cuando yo leo el Salmo 23 despierta en mí confianza, seguridad. Pues eso es lo que tenía pensado el escritor. Así que esa es nuestra tarea cada vez que leamos un pasaje de la Escritura. Eso nos va a ayudar mucho, así que hagamos nuestras propias anotaciones. Bien. Hay muchos recursos literarios que usaron los escritores. Está, por ejemplo, la hipérbole, que es una exageración. Lees un poema o una novela y hay mucha exageración ahí. En Marcos 9:35 dice esto: y recorría Jesús todas las aldeas y todos los pueblos. Y eso es una exageración porque Jesús recorrió cada aldea que hay en Jerusalén. No, o sea, sí hizo un trabajo muy extenso, salió a predicar, pero es probable que el escritor esté usando este recurso retórico para hablar de la actividad del trabajo de Jesús. Así hay varios pasajes en la Biblia que están usando este recurso. Es el mismo ejemplo que podemos decir, la ciudad entera salió a recibirlos. Ahí hermano Sproul cuenta que un equipo de básquetbol salió campeón y entonces la ciudad entera, dice el periódico, salió a recibirlos. Eso es una hipérbole. No quiere decir que cada habitante de esa ciudad de Estados Unidos estuvo ahí presente, pero vemos cómo hay unas formas de expresarnos que debemos conocer para poder interpretar bien las Escrituras. La Biblia usa varios recursos retóricos. Uno de ellos es también la personificación. Por eso vas a encontrar que en el Antiguo Testamento se habla que los árboles van a aplaudir y van a batir sus manos, literalmente. Cuando venga el Señor, Dios habla a los cielos, escucha tu tierra, escucha cielos, y vamos a darnos cuenta que también aparece ese recurso retórico, y eso no quiere decir que la Biblia se contradiga o que tenga un mensaje extraño. Bueno, vamos a avanzar ahora, después de ver un poco esto. Hay muchos recursos retóricos, igual también hay un libro incluso muy gordo que habla de todos los recursos retóricos, de qué es un símil, qué es una sinécdoque, qué es una personificación, qué es una hipérbole, qué es una parábola. Hay cientos de recursos retóricos que están presentes en la Biblia como literatura. Así que debemos estar atentos a ello para también no cometer la equivocación de interpretar de manera equivocada la palabra. Vamos ahora a dar un salto e ir a la Edad Media, en el medievo, porque los padres de la iglesia habían enseñado una forma de interpretar las escrituras que se llamaba cuadriga medieval. Por eso así le decimos cuadriga medieval. La cuadriga medieval dice que era un método de estudio bíblico que examinaba el texto en busca de 4 significados, decían estos padres de la iglesia. Incluso San Agustín y otros padres de la iglesia utilizaron esta forma de interpretar la Biblia, hicieron comentarios y pues desvirtuaron algunos pasajes de la Escritura. Según esta forma de ver la Biblia, había 4 filtros por las cuales tú debías interpretar cada pasaje, cada versículo y cada palabra de la Biblia. Había un mensaje literal en el texto, pero también había un mensaje moral. En el mensaje literal sería lo que venimos diciendo. Por ejemplo, si yo me acerco a un salmo, pues ellos decían, el primer filtro es que tienes que entender que es un salmo, no es un código moral.
Pero lo segundo era la moral, es decir, ¿qué me enseña esto? ¿En qué el texto qué me enseña de mi conducta? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida moral? También ellos decían que debía haber una alegoría, es decir, me enseñaba algo de mi fe y de caminar, de mi vida espiritual. Pero además ya había pasado el texto por su sentido literal, por su sentido moral, por su sentido alegórico, y ahora había que pasarlo por el filtro anagógico, que tenía que ver con la esperanza o con el futuro. Para este tiempo dominó mucho esta forma de interpretar las escrituras, y de verdad es muy curioso ver muchos comentarios. Hoy en día pues ya lo vemos hacia atrás y vemos cómo grandes hombres muy inteligentes como San Agustín, como Jerónimo, fueron influenciados por este método. Voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, si tú estabas leyendo la Biblia y encontrabas la palabra Jerusalén, tenías que pasar la palabra Jerusalén por los 4 filtros. De manera literal, pues sería la capital de Judea. En el sentido moral, representaba al alma del hombre. En el sentido alegórico, representaba a la iglesia, y en el sentido anagógico, representaba el cielo. Por eso si tú lees un pasaje donde dice que un hombre se acercó a Jerusalén o subió a Jerusalén, literalmente pues se estaba acercando, ¿verdad? Su alma se estaba acercando a Dios, o su alma se estaba acercando al cielo. Es muy clásico cuando estudias libros de hermenéutica, y hasta un poco risible, ¿verdad?, ver cómo San Agustín interpretaba la parábola del buen samaritano. Hay toda una explicación que le daba San Agustín pasando este pasaje por la cuadriga. Decía que cuando el buen samaritano representa a Jesús cuando se baja de su caballo, es como Dios cuando se baja del cielo y viene a la tierra, así como el buen samaritano va y cura a aquel hombre que está enfermo, así Dios curó nuestras heridas. Entonces, hermanos, es interesante, pero hasta hace unos años algunos pastores predicaban así. Se notaba un poco la forma alegórica, espiritual, anagógica del texto. Bueno, Lutero vino y reaccionó ante esto, y surgió entonces una forma que hoy vamos a ver de interpretación, que es la que usamos. Bueno, en esta forma de entender, la Biblia también tenemos que entender que la Biblia tiene una rica aplicación de significados a nuestras vidas, pero no quiere decir que lo vamos a pasar por los 4 filtros. Un maestro, el hermano Sproul cuenta esto, diciendo que un maestro les pidió a sus alumnos que de un texto, es decir, les dio una hoja y les dijo, a ver, les voy a encomendar a cada uno de ustedes un versículo. San Juan 3:16. Quiero que busquen 50 aplicaciones de ese versículo a su vida. Y pues los chamacos estuvieron ahí en el seminario trabajando hasta que encontraron 50 aplicaciones de ese versículo. Cuando regresaron, les dijo, ahora vayan otro tiempo y encuentren otras 50 aplicaciones del texto a su vida. Y decía el doctor Sproul, eso es verdad. Cuando estudiamos la Biblia, pues encontramos más de una aplicación a nuestras vidas. Romanos 12, 1 y 2, puedes sacar muchas aplicaciones a tu vida, pero eso no quiere decir que pues hay mensajes ocultos, como decían los padres de la iglesia en la época medieval, que había que encontrar todos esos sentidos al texto. Bien, llegamos entonces en el avance de la historia. Son así varios pasos gigantescos dentro de la historia. Vamos viendo cómo fue avanzando la Reforma, pues reaccionó a la forma equivocada de interpretar de la cuadriga medieval y introdujo lo que se conoce como método histórico-gramático, que es el que utilizamos hoy en día. Bueno, hay más recursos hoy en día, pero quienes estamos iniciándonos en el estudio de la interpretación, vamos a decir que es con el que todos comenzamos como pastores reformados a estudiar la Biblia. Bueno, esta forma de acercarse a la Biblia pone atención a la literatura, el contexto histórico y la gramática de la Biblia. Es decir, ponemos cuidado en, como ya vimos, qué literatura es. Si es un salmo, bueno, lo interpreto como un salmo. Si es un código moral, voy a acercarme así, con ese código, como un código moral. Voy a estudiar en qué tiempo de la historia se dijo. Las palabras en hebreo y en griego son importantes. El texto tiene una estructura gramatical, eso es una verdad. Ya vimos que el escritor estaba consciente de lo que estaba haciendo, quería lograr algo, quería despertar algo en su audiencia, y entonces
se valió de algunos recursos para provocar emoción, para provocar tristeza, para provocar alegría, y debemos nosotros aprender a leer eso en la Escritura. La poesía tiene ciertas reglas de interpretación, al igual que las cartas. Si tienes un poco de duda de esto, te animo a que revises las lecciones que vimos sobre los salmos, y ahí vas a darte cuenta que hay unas reglas hermenéuticas que debes seguir si quieres hacer una correcta exégesis o interpretación del libro de los salmos. Es importante conocer la gramática griega y hebrea. Ahora, bueno, tú me estarás diciendo, pastor, pues yo no creo poder llegar a estudiar el hebreo y el griego, pero bueno, hoy hay herramientas como varias versiones, vamos a ver eso más adelante, pero creo que los líderes y los pastores, si has sido llamado al ministerio de la enseñanza o al pastorado, mínimo debes tener un conocimiento instrumental de la gramática griega y hebrea, porque llega a ser un poco diferente a la gramática española, y ahí vamos a tener un poco de problemas si no sabemos. Hay en griego, por ejemplo, lo que se conoce como el indicativo y el imperativo. Hay algunos pasajes que nos indican la acción de Dios, donde yo soy pasivo y Dios está mostrando lo que Él hizo por nosotros, pero hay otros verbos donde son imperativos, se me manda a que yo haga cosas, ¿no? Como dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ese sería un imperativo. Un pasivo sería como cuando Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un indicativo porque me está indicando la acción del Hijo, la acción de otro que murió por mí. Yo soy pasivo, pero al final me dice, por tanto, ustedes vayan y prediquen ahora el Evangelio, ¿no? A veces en una misma sección vamos a tener indicativos y vamos a tener imperativos. Pero pues para eso debemos conocer también un poquito del griego. Aquí puse un ejemplo de un pasaje muy conocido en la Biblia. La Reina Valera 60 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y entonces, pues es una palabra en castellano que no la usamos mucho. Y cuando yo les pregunto a los hermanos qué significa constreñir, algunos creen que es como que les duele el estómago, que les está causando una emoción fuerte. Y si no sabemos griego, pues no sabemos a dónde ir. Pero es aquí donde privilegiamos la importancia de las versiones de la Biblia. Mínimo, hermanos, debes tener 2 versiones más de la Biblia para poder entender lo que nos dice la Escritura. En la NBI dice, porque el amor de Cristo nos obliga. No, la palabra constreñir no es que te esté doliendo el estómago, ni que realmente sientas una necesidad o una pasión en ti de hacer cosas, sino que lo que está diciendo, porque el amor de Cristo me obliga, me impulsa, dice el griego, a hacer o a predicar el Evangelio. Si bien pues no sabemos bien el griego y el hebreo, pero te vuelvo a repetir, con las versiones de la Biblia te van a ayudar mucho a poder entender algunos significados de la Escritura. Recién acaba de salir una Biblia que se llama la Nueva Biblia de las Américas, recomendadísima, porque ya tienen todas estas ideas, todas estas disidencias, todos los diferentes matices que a veces en la Reina Valera no se alcanza a percibir, que ya están plasmadas en estas versiones. La Nueva Traducción Viviente, la NBI es una buena versión. Versiones que te van a ayudar si quieres profundizar y si tienes duda de qué dice el griego, cómo lo expresa ahí el original. Así que, hermanos, pues hoy tenemos muchos recursos. Si bien no vamos a, bueno, ¿por qué no podríamos estudiar un curso de hebreo y griego? Pero pues vamos a comenzar, vamos a ir de a poco y vamos a comenzar con algunas versiones. Las preguntas en cuanto a la paternidad literaria, siguiendo el método gramático histórico, dice que son importantes, pues la fecha, dice, y el destinatario, a quién iba dirigido el libro, son importantes para un conocimiento claro del libro del que tú estás estudiando. Hoy también las Biblias de estudio te proveen un panorama, te dicen en qué año se escribió, cuáles eran las condiciones, qué emperador estaba gobernando, cuáles eran las causas sociales, políticas, había persecución o no, porque eso va a condicionar mucho cuando tú llegues a leer la carta y cuando tú te acerques. Y hay muchas cosas que dicen, por eso Pablo está diciendo eso, por eso Pedro le dice esto a la iglesia, porque a nivel de historia o paralelamente estaban sucediendo algunas cosas y ahora tiene sentido. La verdad cobra mucho sentido cuando tú te das cuenta de quién es el escritor, qué quería lograr y cuál era el objetivo. Y bien, hermanos, así es como llegamos al final
de nuestro estudio de esta hora. Fue muy rápido, fueron saltos muy grandes en la historia y pues nos va a ir preparando para que ya tengamos algunos principios para la interpretación. Ya les prometo que dentro de 8 días sí vamos a ver ya las reglas, pero es importante que veamos un poco la historia, cómo se ha movido la interpretación y nos ayuda pues en el presente para inquietarnos y despertarnos el deseo de querer conocer más de la palabra de nuestro Dios. Pues yo les animo, hermanos, a que sigamos creciendo. Estudia por favor el libro, porque en el libro hay muchos ejemplos que yo no puedo decirlos todos. Ahí se hablaba, por ejemplo, de a veces hay un poco de contradicción aparente entre cómo es que habló el asna de Balaam, cómo es que habló la serpiente. Los animales no hablan, es literal, es simbólico. Ahí el doctor Sproul nos explica muy bien este tipo de situaciones ahí en la Escritura. Así que, hermanos, pues vamos a concluir en esta hora. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y nos vemos. Estudien el material y pues seguimos aprendiendo. Cualquier duda que tengan, si quieren más bibliografía de hermenéutica, con gusto se los puedo proporcionar para que ustedes puedan profundizar en esta interesante materia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor infinito. Gracias, Padre, porque a través de la historia has usado a hombres, Señor, piadosos para establecer lineamientos para estudiar tu palabra. Señor, danos sabiduría. Ayúdanos a interpretar la Biblia como una literatura, pero también como la palabra inspirada tuya. Gracias porque es un libro veraz, es un libro que no se contradice. Ayúdanos, Señor, a no leerlo de manera subjetiva, a ser diligentes, Señor, al comparar versiones, al profundizar, Señor, en sus palabras, para que de esa manera mi práctica y mi vida espiritual, Señor, reflejen una verdadera transformación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a concluir aquí, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo en la próxima entrega. Bendiciones.